Si hay alguien, porque yo veo que de Conida estáis 3 que ya más o menos a lo mejor sabéis de qué va el proyecto, pero bueno, de esta manera el vídeo ese se puede utilizar para otras personas que puedan estar interesadas. Entonces, como íbamos a hacerlo es, primero, José, puedes hablar tú, dar una pequeña introducción sobre el Coro Puna, que es básicamente nuestro centro de atención ahora, y yo luego hablaré en una presentación de unos 20 minutos, espero hacerla, sobre el proyecto, una visión así más general del proyecto Motais, y de esa manera yo creo que más o menos todos nos enteraríamos sobre lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, José. Vale, muy bien. Justo ayer hice una presentación para un foro que organizó el Gobierno Regional de Arequipa sobre el Coro Puna. Esa presentación duró 40 minutos, pero ahora lo voy a resumir en 5. Lo vamos a intentar, ¿vale? Pero voy a utilizar la misma presentación que iré saltando. Entonces, voy a compartir pantalla, porque la verdad es que hay algunos aspectos que creo que sí que son interesantes. Ahora me imagino que estáis viendo el PowerPoint. A ver si comparto un momento. Perdón, ahora voy a ocultar la vista del moderador. Vale, ahora estáis viendo el PowerPoint. Esta es una fotografía muy interesante, ahora veremos por qué, yo llevo 17 años, bueno, ahora con la pandemia llevo por primera vez 2 años sin estar en Perú, pero siempre que he hecho el vuelo Lima-Arequipa o Arequipa-Lima, siempre he ido en la ventanilla del lado izquierdo o derecho, según si es a la ida o a la vuelta del avión, para hacer fotografías del Nevado Coropuna oblicuas, porque no hay fotografías aéreas, solamente están las fotografías aéreas del año 55 y había unas del año 85 que a mí hace ya muchos años conseguí en el Telsan me vendiera en papel las últimas copias que había en papel porque se habían perdido los negativos. Y bueno, esta fotografía es espectacular, ahora veremos por qué, porque se ven los glaciares completamente descubiertos de nieve. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a pasar este esquema, que era el esquema de la reunión de ayer. Vale, de todas formas esta presentación os la puedo compartir. Aquí lo que es interesante son dos cosas. Lo primero, que el Coropuna está en la zona tropical de la Tierra. Eso significa que está entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Como sabréis, está en los Andes áridos, como otros lugares que están señalados en color amarillo en esta presentación, a diferencia de otros lugares que hay que están en los Andes tropicales húmedos, como el glaciar Telkaya, que también tiene que ver con este proyecto. La diferencia es que en unos lugares llueve más de 600 milímetros cada año y en otros menos de 600 milímetros cada año, por convención. Ahí vemos una imagen del Coropuna, está en el borde del altiplano, el altiplano está a unos 4.500, 5.000 metros de altura, los edificios volcánicos tienen 2.000 metros más de elevación sobre ese altiplano, y lo interesante es que rápidamente hay una rampa que desciende rápidamente 6.000 metros hacia el Pacífico. Bueno, vamos a seguir. Y pues nada, hice una presentación sobre el clima actual, que seguro que conocéis bien. Pues el clima de Perú el clima del norte de Perú y del norte de Chile y el sur de Perú es el más árido de la Tierra. Eso tiene que ver, pues, la precipitación está relacionada con la corriente, perdón, la ausencia de precipitaciones en la costa está relacionada con la corriente de Humboldt, y las precipitaciones proceden todas de la cuenca del Amazonas y están relacionadas con la migración hacia el sur de la zona de convergencia intertropical, que es esa confluencia de dos células de la atmósfera, de la troposfera, que hay unos movimientos convergentes ascendentes de humedad que precipita y bueno, generan precipitaciones. Esa zona de convergencia intertropical se desplaza anualmente hacia el sur y por eso, como sabéis, pues las lluvias en Perú, en la sierra de Perú, son mayoritariamente en el verano, entre diciembre y marzo. Y está relacionado pues con el enfriamiento del hemisferio norte. Aquí vemos un perfil topográfico hecho en Google Earth de la cuenca del Amazonas, que como vemos es un plato con 45 metros de altitud solo en el centro de la cuenca. Es un plato muy, muy, muy plano, y entonces las masas de aire que vienen del Atlántico cruzan la Amazonía, provocan precipitaciones, se abastecen también por evapotranspiración de la selva, y cuando llegan a la cordillera de los Andes se ven obligadas a ascender y generan precipitaciones más importantes en la vertiente del Amazonas de los Andes y menos en la vertiente del Pacífico donde está el Coropuna, porque las masas de aire
a medida que van cruzando la cordillera se descargan. Bueno, vamos a seguir. Vale, bueno, es un volcán, esto sí que es importante señalarlo, porque muchas veces no se tiene en cuenta, el Coropuna es un volcán, aquí hay pues una serie de explicaciones sobre las causas del vulcanismo, la subducción del Océano Pacífico, vulcanismo de un tipo explosivo, muy explosivo, mucho más explosivo que los que tenemos en Europa. Vemos pues, en el Coropuna el vulcanismo históricamente y geológicamente también es menos explosivo que en el Misti, por ejemplo, y bueno, pues aquí a veces se generan tapones de roca en los conductos, de manera que lo primero que hace la erupción es reventar el conducto, y como vemos aquí, lo interesante de estas fotos es que nosotros estudiamos la geomorfología y las evidencias que hay en el paisaje para estudiar los glaciares y también el vulcanismo, ¿no? Aquí vemos pues que ese tapón se rompió desde la cumbre, pues estos fragmentos del tapón fueron desplazados 5 o 6 kilómetros desde la cumbre y luego salió esa lava. Todo el Coropuna está formado por lavas, toda la montaña, porque es un volcán, pero solamente hay 3 lavas que no han sido erosionadas por los glaciares y eso se reconoce porque las lavas tienen esas brechas por encima. Vale, bueno, hay pruebas de la actividad interna del volcán, como la temperatura en el suelo, 37 grados a la sombra, una fuente termal, o el burbujeo y la composición y el calor que tienen algunas fuentes termales alrededor del Coropuna. Y aquí vemos cómo hay una lava en la parte superior, una lava cubierta de brechas, como hay 3 recientes que son posteriores a la última máxima expansión de los glaciares, hay 3 y las demás están todas como la de abajo. Los glaciares han pasado por encima, han empujado esas brechas y las han dejado así limpias. Bueno, entonces el Coropuna es muy importante tener en cuenta que es un volcán porque está cubierto por 45 kilómetros cuadrados de glaciares en caso de suceder una erupción volcánica. Las últimas erupciones fueron hace 1000 años y eso en tiempos vulcanológicos es muy poco tiempo. Entonces pues es muy, muy importante tener en cuenta que el volcán está cubierto por glaciares y que hay un desnivel muy fuerte con respecto a la costa, de manera que si hubiese una erupción volcánica se fundiría parte de ese hielo y se formarían huaicos que bajarían por estas quebradas, ¿no? De Locoña y el Majes. Esto no es el tema directo de estudio del proyecto, pero sí es muy importante tenerlo en cuenta para entender por qué es tan importante investigar el Coropuna. Aquí vemos, pues hay depósitos subiendo hacia el Coropuna, ya los veremos si tenemos la suerte de ir al campo, donde se ven los depósitos generados por huaicos, como estos que comento en el pasado. Muy bien. Bueno, aquí hay unas diapositivas, simplemente una demostración del carácter de la influencia antrópica que está demostrada matemáticamente en el cambio climático actual. Y aquí, esto es lo interesante, tenemos la foto de antes con los glaciares actuales y un concepto muy importante en este proyecto es lo que es la altitud de la línea de equilibrio. La línea de equilibrio es una línea que separa la zona superior de los glaciares donde predominan los procesos que favorecen la acumulación, la fábrica glaciar favorecen que se formen glaciares, como es la inhibición, la caída de nieve, las avalanchas y la redistribución por el viento de la nieve recién caída. En la parte inferior, sin embargo, predominan los procesos que favorecen la ablación, que son fundamentalmente 2, la fusión y la sublimación, el paso de hielo a agua o de hielo directamente a vapor. Esa línea que se ve muy bien en esta imagen, ¿veis? Esa línea, aquí es una imagen, una fotografía muy buena porque ha desaparecido la última nieve que cayó y solo se conserva la nieve que hay por encima de esa altitud de la línea de equilibrio. Por encima de abajo tiene un color gris, el hielo, ahora veremos por qué, es lo que le da ese color gris. Y si os fijáis, esa altitud de la línea de equilibrio además es donde el balance de masa se equilibra. Es decir, en la zona de acumulación el balance de masa es positivo. El monitoreo glaciar, ahora veremos unas fotos, consiste en poner estacas en la zona de ablación para ver anualmente cuánto ha bajado el hielo con relación a esas estacas y medirlo en milímetros de altura, igual que se mide la precipitación, y por encima de la ELA se mide la acumulación. Con eso se hace el balance de masa glaciológico. Entonces, en definitiva, por encima de esa altitud de la línea de equilibrio se forman glaciares, es la fábrica glaciar, y por debajo no. Entonces, si nos fijamos, bueno, aquí hay, nada, simplemente esta especie de suela de sandalia que vemos aquí es lo que generaron el último avance de los glaciares y por eso podemos reconstruir cómo eran los glaciares en el pasado. Aquí tenemos otra vez esta imagen y lo interesante es que si os fijáis en esa altitud de la línea de equilibrio, en algunos lugares está a punto de llegar al área de cumbres.
cuando esa línea de equilibrio supere el área de cumbres, los glaciares van a quedar completamente comprendidos por zona de ablación y van a estar condenados a desaparecer en el plazo de tiempo que el clima necesite para fundir esa masa de hielo. Eso no va a ocurrir en todo el Coropuna a la vez. Va a ocurrir primero, pues seguramente en esta parte central, que vemos que ya un poco más baja, que vemos que ya está ahí arriba, y luego en las otras partes. Entonces, lo interesante de este proyecto, del que vamos a hablar, pues, como explicará Ramón, es que vamos a reconstruir cómo es la futura evolución de los glaciares para conocer cómo va a suceder eso, ¿no? Aquí vemos trabajos de balance de masa y estos son penitentes. Los trabajos de balance de masa en la zona de ablación se meten estacas, como vemos aquí una, y luego se mide la pérdida. Y en la zona de acumulación se meten pozos para ver la nieve caída. Pero es que en realidad esto es zona de ablación todo, por eso tiene esas formas, el hielo, que es lo que le da ese color grisáceo. Estos se llaman penitentes y es las sombras de esos penitentes lo que le da ese aspecto grisáceo. Bueno, se hacen trabajos en ese monitoreo glaciológico, se ponen esas estacas, esos pozos de nieve para hacer un control, pero eso se hace solamente en 2 glaciares, al norte y al sur del Coropuna. Se hacen trabajos de topografía para ver cómo varía la superficie y cómo varía, pues, un modelo digital del terreno, pero solo en 2 glaciares, repito. Y luego también, en la tesis yo hice trabajos con las únicas fotografías aéreas que hay, que me las convirtieron en ortofotos, me las rectificaron en el IGN de Perú. Vemos aquí la fotografía del año 55, casi todo el vuelo de Perú es del año 62. Por eso en trabajos anteriores se confundieron, incluso artículos muy importantes, científicos, y se confundieron y atribuyeron esta fotografía aérea al año 62, pero son del 55. Además, es interesante señalar que está cubierta por mucha nieve y eso dificulta diferenciar los glaciares. Una cosa es lo que llamamos nevado, que hay nieve, y otra cosa son los glaciares, que tienen esta forma muy característica que se ve en esta imagen Aster de 2007, que son lenguas de hielo que se deslizan vertiente abajo, impulsadas por su propio peso. En las fotos aéreas del 86 también vemos, es una ortofoto, rectificada también, vemos que hay nieve, pero menos que en el 55, y lo bueno de la imagen del 2007, que es la que permitió reconstruir el límite de los glaciares en las anteriores, es que no tiene nada de nieve. Aquí vemos una imagen del satélite Spot posterior de 2013, cuando tenía el glaciar 45 kilómetros cuadrados, y bueno, hay imágenes posteriores de 2018, no las estoy mostrando aquí, pero tenemos más o menos unos 42, 43 kilómetros cuadrados de superficie. Esto con mucho error, claro. Es una cuestión que he aprendido trabajando ahora con vosotros, con la gente de Conida, y es que necesitamos una red de puntos GPS para que las medidas sean precisas, no solo de superficies, sino también para hacer DEMS y ver las variaciones de volumen de los glaciares, utilizando esa información que nos da el balance de masa glaciológico para calibrar un modelo, pero lo interesante es que vamos a hacer un modelo de todas las lenguas glaciares del Coropuna. Esto es lo interesante y además como un proyecto piloto para poder ser aplicado, sería lo ideal en todas las cordilleras glaciares de Perú. Eso es lo que hablé con José cuando nos conocimos y planificamos un trabajo a largo plazo para el cual este proyecto que estamos presentando pues sería un ensayo, un proyecto piloto. Y bueno, pues nada, aquí hay simplemente una imagen que muestra cómo los glaciares cuando avanzan empujan todas las rocas que encuentran a su paso y forman morrenas, alcanzan un equilibrio con el clima y un momento en el que detienen su avance y luego simplemente cuando ocurre un cambio climático como el actual, los glaciares retroceden y dejan esos depósitos que bueno, nos permiten reconocer cómo eran los glaciares en el pasado, tomando muestras de los depósitos que dejaron los glaciares o de la superficie que anteriormente estuvo cubierta por los glaciares y luego queda expuesta. Esto va a ser interesante, ya hemos hecho estudios para ver las tendencias a muy largo plazo, en plazos de más de 1000 años. ¿Vale? Este proyecto vamos a reconstruir los glaciares en los últimos 30 años, pero bueno, esas tendencias a largo plazo también son interesantes. Estos son trabajos nuestros y de otros equipos de investigación sobre la evolución de los glaciares en el pasado. Y lo interesante es que los glaciares en el pasado, en el Coropuna, durante 100.000 años, seguramente durante los últimos 2 millones de años, han estado casi todo el tiempo cubriendo todas las montañas del Coropuna hasta la falda de las montañas y un poco más abajo, y desde hace unos 10.000 años los glaciares han retrocedido hasta el área de cumbres. Luego, estos datos se pueden comparar con datos del clima en el pasado, datos indirectos, porque no había estaciones meteorológicas, en escala de miles de años y también en escala de siglos, como esto que tenemos aquí abajo a la izquierda, o los datos que tenemos a la derecha.
En este proyecto vamos a trabajar con datos a menor escala, pero repito, esa información que tenemos más a largo plazo también es interesante. En el Nevado de Corupuna también hay observaciones que no tienen la mejor calidad del mundo, pero es que es muy difícil mantener allí estaciones meteorológicas. Es muy complicado. No solamente por el contexto geográfico, que también, porque está a mucha altitud, sino también porque, como sabéis, pues no es fácil trabajar a veces, no es fácil que las instituciones del Estado se mantenga un proyecto a largo plazo, a veces administrativamente no es fácil. Pero bueno, hay dos estaciones en el Corupuna al noreste, esta es una, y esta es otra. Y fijaos, muy interesante para la relación de los glaciares con el fenómeno de la niña y el niño, que es uno de los objetivos que tenemos también, ver eso. En eso trabaja Rodolfo, un colega vuestro de Conida. Ya vamos a terminar la presentación. Y vais a ver la diferencia ahora que hay entre esta estación en un año del niño, donde no hay nieve cubriendo los glaciares. Como podéis ver aquí, sus penitentes están llegando hasta muy cerca del área de cumbres. Sin embargo, en un año de la niña, perdón, no está la presentación. Lo vamos a ver después. Bueno, también tenemos termómetros metidos en el suelo y en el aire desde hace 15 años en el Corupuna, al norte y al sur, en esas estaciones que hay ahí. Tiene que salir, que son datos de esos sensores, datos que nos informan, por ejemplo, sobre que hay una actividad endógena, avisa del peligro volcánico. Bueno, me falta una diapositiva en la cual simplemente se veía ese pluviómetro de la estación cubierto completamente por la nieve en un año de la niña. Aquí vemos lo que es el permafrost. Esta es la zona de estudio donde investigamos el permafrost, que son capas de suelo congelado. No es lo mismo que hielo, que agua congelada. No es exactamente como lo voy a decir, pero imaginad que tenemos un balde lleno de agua y un balde lleno de tierra. Congelamos los dos, en uno tendríamos permafrost y en otro agua congelada. La zona de estudio donde hay una estación para permafrost, hemos hecho perfiles geofísicos y hemos visto la evolución de la profundidad del permafrost, que tiene al menos de 10 a 15 metros, con temperaturas del suelo. ¿Vale? Nos acercamos ya al final. El permafrost es muy interesante porque está muy cerca de 0 grados, es decir, está a punto de descongelarse y es un indicador fiable o un indicador muy bueno del cambio climático actual. Y también es interesante el permafrost porque cuando los glaciares cubren la montaña, los glaciares aíslan, es una capa que aísla el suelo de manera que puede estar a 1 grado bajo cero, pero no a 20 grados bajo cero. Entonces los glaciares protegen el suelo e impiden la formación de permafrost y cuando se retiran los glaciares parece que es cuando aparece el permafrost. El permafrost además son unas capas impermeables de manera que su desaparición puede cambiar los acuíferos en las próximas décadas. Vale, bueno, ahora es cuando van a aparecer las fotos que decía. Y es que parece que hay una relación entre los ciclos de formación y degradación del permafrost y los ciclos del Niño, poca nieve, y ahora vemos aquí esta fotografía donde vemos la misma estación como está cubierta de nieve. Y esto que es muy importante para el permafrost también lo es para los glaciares, porque es esa mayor caída de nieve lo que favorece que los glaciares avancen. Y bueno, pues ahora simplemente tenemos dos proyectos que están muy relacionados entre sí. Uno es un proyecto para investigar el permafrost. Es un proyecto financiado por Prociencia Perú en el que participa Conida. Y también tenemos un proyecto al cual se va a referir ahora Ramón, financiado por España, en el que también participa Conida, que se refiere a la investigación de la evolución de los glaciares. Repito, masas de hielo que se deslizan vertiente abajo, impulsadas por su propio peso, en Corupuna, que está en los Andes áridos, y en Telcaya, que está en los Andes húmedos. Así que bueno, adelante Ramón, te dejo a ti. Gracias, José. ¿Tenéis alguna duda? Si queréis plantearla ahora y si no, paso a hacer mi presentación, que va a ser más o menos de unos 20 minutos y podéis hacer las preguntas al final, como prefiráis. Al final, mejor Ramón. Vale. Pues entonces lo que voy a hacer es compartir mi pantalla también. A ver. Vale, ¿veis mi pantalla, no? ¿Veis la presentación? Sí, sí. Vale. Bueno, pues yo voy a presentar el proyecto en sí, que el proyecto, bueno, este es el nombre en inglés, os lo traduzco al castellano, que está en los dos idiomas, es modelización y monitorización del
hielo tropical en el sur de Perú, glaciares rocosos, permafrost y también covas heladas, pero aquí vamos a referirnos sobre todo a los glaciares, que es la parte que nos interesa más, mientras que la parte relacionada con glaciares rocosos y permafrost en realidad la va a llevar a cabo el otro proyecto que ya os ha comentado José. Es un proyecto en el que están todas estas instituciones que veis alrededor sus escudos, excepto, bueno, el Ministerio de Ciencia e Innovación son los que lo financian y todos los demás son los participantes. Yo soy profesor aquí en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, José en la Complutense, y luego hay 3 instituciones peruanas, estáis vosotros, está Ingeniana, están otras 2 universidades españolas y está una universidad italiana, que es la de Pisa, una universidad australiana, que es la Universidad de Monash, que está en Melbourne, y una universidad británica, que es la Universidad de Sheffield. El objetivo del proyecto, el objetivo principal, es modelizar el derretimiento de los 2 mayores glaciares tropicales del mundo entre ahora, entre el momento actual y el 2100 en el contexto de cambio climático global. Estos 2 glaciares están situados en Perú, son el Nevado Coropuna y Quelcaya. Un mapa por si alguien no sabe dónde se encuentran. El Nevado Coropuna se encuentra en el departamento de Arequipa, mientras que Quelcaya se encuentra en el límite entre los departamentos de Cusco y de Puno, en el lado este de la cordillera andina y, por tanto, en el lado más, como ha comentado ya José, en el lado más húmedo, ya que está más cercano a la cuenca amazónica. Sobre el Coropuna ya ha hablado José todo lo que tenía que hablar y es el que sabe más porque lo conoce muy bien, entonces lo voy a pasar. Esta misma imagen es la que os ha presentado él o la que os ha enseñado y volveremos sobre ella un poco más adelante. Y este es el Quelcaya, que bueno, no sabemos exactamente si vamos a trabajar en el Quelcaya el año que viene o no, pero está dentro del proyecto. Es un glaciar que tiene prácticamente la misma extensión que el Coropuna, pero tiene una situación muy diferente. Como os he dicho, en primer lugar, está situado en el lado húmedo de la cordillera andina, al este, y por otro lado no es un glaciar situado sobre un volcán, como en el caso del Coropuna, sino que está situado sobre una plataforma a unos 5.000 metros de altitud, y de hecho la parte más alta del glaciar se encuentra solamente a 5.600 metros de altitud. En realidad es un glaciar muy bajo para la media en Perú, y sus frentes, por ejemplo, se encuentran a 4.600, 4.700, creo, una cosa así. Y es un glaciar que está retrocediendo muy rápido precisamente debido a eso, a que no está a una gran altitud. Vale, lo que queremos hacer ya se ha hecho en otros glaciares. Os voy a poner el ejemplo de la modelización del futuro del glaciar Alex en Suiza. Si alguno de vosotros ha estado en Suiza, seguro que conoce este glaciar porque es una de las atracciones turísticas principales del país. Es el glaciar más grande de todos los Alpes. Y recientemente hubo un estudio de 2019, el cual modeliza cómo va a retroceder el glaciar de aquí a 2100 en función de distintos escenarios climáticos, ¿de acuerdo? Estos son los escenarios RCP, que son de concentración de gases de efecto invernadero, distintos escenarios de concentración. Este sería como el más optimista, este sería el más pesimista, y es decir, el de menor calentamiento global, el de mayor calentamiento global, y esta sería la situación actual del glaciar, la extensión y el espesor que tiene, la elevación hasta la que llega, y esto sería como quedaría en el año 2100, el color azul. Como veis aquí en el escenario más optimista, y en el escenario más pesimista prácticamente desaparece. Para que lo entendáis mejor, este proyecto, que es de una universidad suiza, crearon este vídeo para que veáis cómo sería el retroceso en los 3 escenarios que reprodujeron, ¿no? Que es el escenario más optimista, con un calentamiento de aquí a 2100 de 2 grados centígrados de media anual, entre 2 y 4, y el más pesimista de 4 a 8 grados, ¿no? Para que lo veáis. Aquí tenéis el año, y así sería como iría retrocediendo el glaciar, como podéis ver, evidentemente, mucho más rápido en este escenario más pesimista, y vamos llegando al final. Así sería como quedaría en el año 2100, ¿no?
Como ha dicho José, para el Coropuna, pues aquí pasa exactamente lo mismo. A medida que va retrocediendo, se va dividiendo en varios glaciares más pequeños y, evidentemente, en el modelo más pesimista o en el escenario más pesimista, prácticamente desaparecen todos, excepto 2 pequeños glaciares que quedarían. Esto es lo que queremos intentar no reproducir, pero investigar y llegar a conocer en el caso de Coropuna y de Quelcaya. Y se intentaría hacer algo parecido. Vale, para ello se utiliza un modelo de evolución glaciar. Es un modelo que reproduce cómo los glaciares van ganando o perdiendo masa. Como os ha dicho José, y lo vamos a ver ahora rápidamente, los glaciares ganan masa en la parte más alta del mismo mediante la nieve y pierden masa mediante la fusión del hielo y mediante la sublimación en la parte más baja. Pues estos modelos replican eso a partir de datos climáticos y también modelizan cómo el glaciar va fluyendo ladera abajo, porque los glaciares no están inmóviles, sino que poco a poco el hielo va fluyendo ladera abajo. Entonces, a partir de datos climáticos, a partir de datos de balance de masa del glaciar y a partir de datos de espesor de hielo, este programa, que en realidad es un programa, calcula cómo va a ir evolucionando el glaciar de la forma que os he enseñado en la diapositiva anterior, para el caso del glaciar suizo, pero para ello necesitamos un supercomputador, porque estos programas no funcionan en ordenadores normales, necesitan una capacidad de computación muy alta y el que vamos a utilizar es el de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Aquí os pongo también otros datos que son velocidad de flujo de hielo y extensión del hielo, que estos datos no son tanto para alimentar el modelo, sino para comparar los resultados del modelo con la realidad, que eso es algo muy importante. Tenemos que ver que el modelo replica la realidad por lo menos de los años 50 hasta ahora. Vamos a ver esto más adelante, ¿no? Estos serían, por ejemplo, los datos que se generaron para el modelo que os he comentado del glaciar suizo. En realidad es un trabajo que modelizó todos los glaciares de los Alpes y no solamente el que os he mostrado, que es el más espectacular, sino todos, ¿no? Y necesita datos desde, en este caso eran los años 50 y nosotros también lo vamos a hacer más o menos desde esa primera imagen, desde esa primera fotografía aérea que ha comentado José hasta la actualidad. Entonces necesita datos del pasado, en este caso datos climáticos sobre todo, y luego modelos climáticos que nos creen escenarios de clima en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, para el pasado, nosotros vamos a utilizar datos de estaciones climáticas que haya o de modelos que haya disponibles, y para eso hay otros miembros del proyecto que van a estar especializados en esta parte, pero también necesitamos saber cómo era el glaciar en el pasado, ¿de acuerdo? Porque nosotros vamos a utilizar el modelo para replicar con estos datos climáticos cómo ha ido evolucionando el glaciar y tenemos que ver que ese modelo en realidad está replicando bien lo que ocurrió realmente. Vale. Y también necesitamos datos de balance de masa del glaciar, que también son importantes para que el modelo funcione correctamente, ¿no? Los datos de balance de masa al final es un dato que es lo que el glaciar gana o pierde en cuanto a masa en un año, ¿no? Entonces, al final el dato es este, que es la pérdida de espesor durante un año, que se suele hacer o en metros o en centímetros al año, ¿no? Este, por ejemplo, es el caso para el glaciar de Maladeta en España. Y como podéis ver, en este caso, pues este glaciar ha ido perdiendo masa todos los años, excepto 3, ¿no? Para que os hagáis una idea, 120 pues es 1,20 m de pérdida de espesor de hielo en todo el glaciar de media, pero como ha comentado José, evidentemente no se pierde igual en la parte alta que en la parte baja. Aquí pongo un ejemplo de otro glaciar que este tiene una cantidad de mediciones de balance de masa de muchos años, se está estudiando desde los años 90, que es el único glaciar tropical del mundo que se estudia desde los años 90, de hecho, que es el glaciar de Zongo en Bolivia. Y en el área de acumulación, evidentemente, casi no se pierde masa o se pierde poca, y donde más se pierde es en el área de ablación. Y esta sería
la línea de equilibrio glaciar que ha comentado José, ¿no? Entonces, esos datos de balance de masa, tradicionalmente, como ha explicado José, se toman, se crean a partir de palos o de varas que se ponen en el área de ablación y de pozos que se excavan en el área de acumulación. Aquí se acumula la nieve y aquí se mide lo que se ha perdido de hielo a lo largo de un año, ¿de acuerdo? Esto se visita al menos una vez al año, al final de la estación seca, y al final lo que se tiene es un mapa como este, ¿no? Que es un mapa en el que las curvas de nivel, en este caso, están en metros, y aquí, por ejemplo, de aquí para abajo se han perdido 3 o más metros de hielo. Esta sería la línea de equilibrio glaciar, donde no se gana ni se pierde masa, y luego este es el área de acumulación. En la parte más alta de este glaciar del Zongo, por ejemplo, se ha acumulado durante un año 0,9 metros de nieve. ¿De acuerdo? Esta es una forma muy característica de los glaciares tropicales, que tienen un área de ablación muy pequeña, en la cual se pierde muchísima masa, y en un área de acumulación muy grande, en la cual no se acumula demasiada masa. ¿De acuerdo? Al contrario que los glaciares, por ejemplo, estrotropicales, como el que habéis visto de Suiza, en los cuales generalmente el área de ablación es mucho mayor. Vale, para este método glaciológico ya os ha enseñado José algunas fotos y se necesita un trabajo de campo bastante intenso. Aquí, bueno, esto es de unas fotografías de los Pirineos en España y se hizo con helicópteros, pero si no hay que andar hasta el glaciar y hay que tomar las medidas de cada baliza o de cada pozo. En fin, es un trabajo que es farragoso, es duro, y por esa razón generalmente solo se pueden hacer unas pocas lenguas glaciares, ¿no? Como ha dicho José, para todo el Coropuna hay una, esta imagen es del lado sur y hay una para el lado norte y otra para el lado sur que ya se están monitorizando. No sé si es exactamente esta, a lo mejor es otra, pero bueno, para que os hagáis una idea de todo el glaciar, en este lado sur, por ejemplo, solo hay monitorizada, solo se está estudiando el balance de masa de una lengua. Una alternativa a este método glaciológico o método directo que se llama es el método geodésico, que es básicamente utilizar cualquier método de creación de un modelo digital de elevaciones con unas características de exactitud y un nivel de error suficiente, ¿no? Por ejemplo, esto sería una imagen de un LIDAR, una cosa así, pero se puede hacer con drones o de alguna manera, y creando un modelo digital de un año y del año siguiente se puede saber cómo ha cambiado la masa del glaciar entre un año y otro. En este caso, la imagen que tenéis abajo no es de 2 años consecutivos, sino que es la diferencia entre el año 58 y el 2015. Son 57 años de diferencias, pero bueno, para que os hagáis una idea, si tenemos un modelo digital de elevaciones de un año y tenemos del mismo lugar otro modelo digital de otro año, la diferencia entre los dos nos puede dar el balance de masa. Esto tiene la ventaja de que si se han tomado bien los datos es más exacto, porque nosotros tenemos el valor exacto de pérdida o ganancia de balance de masa en cada punto del glaciar, mientras que antes lo que teníamos eran unos cuantos puntos repartidos y al final unas curvas de nivel. Os lo enseño rápidamente aquí. Y aquí tenemos las curvas de nivel, pero no sabemos exactamente el valor entre ellas. Lo podemos interpolar, pero ahí siempre va a haber un error. Mientras que de esta manera, si se hace bien, tenemos el valor exacto para cada punto. ¿Cuál es el problema? Que si lo queremos hacer con mucha exactitud, al final estamos en la misma situación, que solo vamos a poder hacer de 1 o 2 frentes en todo el glaciar del Coropuna, porque es un glaciar demasiado grande. Y lo mismo en el Quelcaya, vamos a tener la misma situación. Una alternativa es que también se puede hacer el balance de masa geodésico utilizando o imágenes aéreas de fotografía aérea o imágenes de satélite. ¿De acuerdo? Esto es, por ejemplo, lo que se ha hecho en este trabajo que tenéis aquí del balance de los glaciares de la cuenca del río Atuel en Argentina, entre 2000 y 2011. ¿Cuál es el problema de esto? Que hay muchísimos errores. Puede haber muchísimos errores. Tanto de, bueno, depende del satélite que se escoja, puede haber errores en cuanto a la penetración de la señal radar si es un satélite radar, errores porque la imagen contenga sombras o que no se haya hecho bien la restitución fotogramétrica cuando no es una imagen radar. Hay un montón de errores que pueden ocurrir. Y de hecho, si veis estas imágenes,
hay como un patrón así de puntos de balance positivo y negativo. Los rojos son balance negativo, pérdida de masa, y los azules son de ganancia de masa, ¿no? Y hay un patrón así un poco extraño que en lugares contiguos se gana y se pierde masa. Eso no es realista, esos son errores, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros queremos intentar abarcar todo el glaciar del Coropuna, y para eso hay que utilizar necesariamente este tipo de aparatos, este tipo de metodologías de balance de masa geodésico con imágenes de satélite o fotografías aéreas. Pero si utilizamos esas imágenes, pero con asistencia de modelos digitales creados de alta precisión, creados a lo mejor con drones o con LIDAR, aunque sea de áreas pequeñas, podemos saber el error que vamos a tener, ¿de acuerdo? Y podemos saber si estos modelos que hemos creado con satélites van a ser buenos o no lo son, y en qué se pueden mejorar, ¿no? Entonces, aquí este es el aporte que nosotros pensamos que puede tener CONIDA, ¿no? Que es la asistencia en creación de modelos digitales de elevaciones entre el pasado y la actualidad, a partir de fotografías aéreas, imágenes satelitales, y el desarrollo de una metodología para crear este balance de masa geodésico de alta precisión, pero a partir de imágenes de satélite, que podamos conseguir las ventajas de los dos métodos, es decir, una alta precisión, pero a la vez que consiga abarcar todo el glaciar de Coropuna y todo el glaciar de Tikal. Nosotros hemos pensado que el satélite que vosotros manejáis, que es Perusat-1, nos puede ayudar a crear modelos digitales de elevaciones en cada año que permitan replicar los datos de balance de masa geodésicos de precisión que haremos nosotros en unas pocas lenguas glaciares en el Coropuna y en el Tikal. E incluso también el balance de masa glaciológico, porque la Autoridad Nacional del Agua y el INAIGEM, ellos o han realizado o van a realizar balance de masa glaciológico en algunas lenguas glaciares de los dos, tanto de Coropuna como de Tikal, ¿no? Entonces, para resumir, sería intentar aprovechar esto, pasar de esta situación en la cual nosotros hemos hecho un balance de masa de gran precisión en un glaciar pequeño, en este caso es un glaciar de Estados Unidos, pero bueno, en un glaciar pequeño, para poder intentar conseguir esto, que es un balance de masa glaciar de un glaciar muy grande, ¿de acuerdo? Y con un nivel de error bajo. Con esto, si conseguimos esto, nuestro modelo va a ser muchísimo mejor y entonces va a conseguir replicar mucho mejor cómo va a ser la evolución del glaciar en el futuro. ¿Beneficios que nosotros pensamos que tiene esto tanto para el Perú como para CONIDA? Pues bueno, es primero un conocimiento exacto tanto de la superficie como del volumen de hielo existente en los dos glaciares, es decir, de la cantidad de agua que hay disponible en los dos glaciares. Eso es algo que todavía no se sabe, además que son los dos glaciares más tropicales más grandes del mundo. Eso tiene un evidente interés científico por sí solo, pero también el interés aplicado de que se puede saber el volumen de hielo y por tanto de agua existente en los dos glaciares. Y como vamos a modelizar el retroceso del glaciar, también podemos modelizar cómo va a ser la descarga de agua de fusión en el futuro. Y aquí tenéis un mapa aquí a la derecha sobre la cantidad de hectáreas de áreas con agricultura, con cultivos que están irrigadas por glaciares y y el porcentaje que se irriga con agua de fusión de los glaciares. Y en el área de Arequipa y en el área de Cuzco son bastante, y bueno, luego también es mucho en otras áreas que conocéis, por ejemplo, alrededor de la Cordillera Blanca o incluso cerca de Lima, ¿no? Se puede modelizar la descarga de agua de fusión en el futuro y también se pueden saber cosas como, por ejemplo, esto que ya se conoce, por ejemplo, para la Cordillera Blanca, que es que a medida que los glaciares se van fundiendo, hay un momento en el que hay una gran descarga de agua y que, por tanto, parece que hay unos recursos hídricos que son ilusorios, porque en el momento que este pico se pasa, porque ya se ha fundido mucho hielo, la descarga de agua empieza a bajar y, por lo tanto, por ejemplo, si se aprovecha esta situación para crear nuevos regadíos, luego van a tener problema de abastecimiento en el futuro, ¿no? Esto lo podemos modelizar podríamos modelizar gracias a este trabajo. Y lo que ha comentado José, que sería, yo creo, lo más interesante para el CONIDA, sería
que estableceríamos una metodología para monitorizar el balance de masa anual para cualquier glaciar del Perú a partir de Perusat 1, es decir, de manera automática prácticamente. Y para que os hagáis una idea, el Perú tiene 2.679 glaciares. Bueno, esto es del año 2014, probablemente ahora ya tenga bastantes menos, pero de esos 2.600 que habrá o 2.500, José me puede corregir, pero hay entre 8 y 10 lenguas glaciares que poseen un monitoreo anual del balance de masa. Es decir, el conocimiento que hay ahora es ínfimo con respecto a la cantidad que hay. Con esta metodología se podría abarcar muchísimo más. Y además, esta es una metodología que no va a excluir al método que se utiliza actualmente, sino que va a integrar los datos de los métodos que se utilizan actualmente para saber la calidad del resultado del balance de masa a partir de imágenes de satélite. Es decir, es algo que no excluye, sino que integra los esfuerzos que en estos momentos está haciendo ANA o NIGEM con la posibilidad de que CONIDA asuma esta tarea también. Bueno, pues gracias por vuestra atención. Seguro que no ha quedado todo claro, hemos ido así un poco rápido. Entonces, si tenéis alguna pregunta, yo creo que ahora es el momento. Ok, Ramón, gracias. Lucho va a reportarte lo que ha revisado con respecto a la información histórica. ¿Sí? Del SAN, de ahora Dibra, antes SAN, disponible, ¿sí? Muy bien. Sí, buenas. Lucho, no se escucha, Sí, Lucho. sí. Parece que hay un ruido, hay un eco de otra computadora. Ya, a ver, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí. Ya, con relación a las imágenes que habían visto ya en el SAN, ahora como digo, como dijo José, es Dibra. He contactado con las personas que trabajan allá y me han encontrado imágenes del año 74. ¿Ya? El año 74, hay algunas imágenes de Coropuna. Me han dicho también que el procedimiento es el escaneo fotogramétrico. Entregan en nivel digital, ¿no? Las imágenes. El escaneo está a 139.9, o sea, 140 soles cada negativo. Es un promedio de 4 negativos, creo que es lo que hacen en Nevado. Y es toda la información que por ahora tienen el SAN, ¿no? El procedimiento ya también me lo han dado, no es a través de enviar el KMZ por un correo. Ellos hacen la proforma y de acuerdo a eso ya se puede gestionar pues la Vale, compra de las imágenes. eso lo podríamos asumir, sí, eso no hay problema porque está presupuestado. Sí. José, no tienes el micrófono. No, quiero decir que es una gran noticia que haya fotografías de los años 70. Vaya. Sí. En el año 55 debe haber negativos. Lo que pasa es que puede que estén en el IGN y haya que escanearlos en lo que antes era el SAM. Pero eso lo podemos arreglar. Porque entiendo que son escaneos en micrones, ¿no? De alta resolución. Ahí está. Ya. Un ratito, please. Voy a compartir ¿cómo se llama la vista? La vista de lo que le han pasado que existe. Uh-huh. Un ratito. ¿Es esto? Son 4, ¿cierto? Más o menos acá está. Ya. Señales con el. A ver. Porque este es Palmo. Háblanos. Esta zona acá es Pampacolca y arriba esto más o menos por aquí está esta zona acá debe ser el Nevado. En estas imágenes de acá. Si se puede apreciar.
¿Están viendo chicos? ¿O algo Sí, pasó? pero así yo no lo veo muy bien. ¿Eso es una imagen que No, no, nos no, pueden no. mandar? Es un JPG que nos pasaron para conocer más o menos cómo cubre el área. Este, y estas son más o menos las zonas que hay. Son cuatro imágenes, digamos, se podría decir, las que Ujú. ayudarían a formar la elevado. ¿Nos podríais pasar la imagen, el JPG ese, para que lo veamos bien? Sí, 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 ahorita lo comparto ahorita Muy a bien. José. Un ratito. Sí, sí, sí. Yo lo compartí, José. A ver, ahí lo miran bien porque este otro grupo de años que a ustedes les interesa sería del 90 o si tienen del 90. No, del 90, de hecho el 70 nos viene fenomenal porque los años 70 prácticamente no teníamos nada y los años 90 también nos vendría bien. Y nos vendría también el escaneo fotogramétrico de lo que tenemos para poder sacar modelos digitales. Ok, ahorita estoy trabajando el tema de los años 90. Ujú. Estamos trabajando una especie de cooperación con Maxar, la empresa que vende Worldview, iconos, el satélite iconos es el más antiguo. Entonces estoy trabajando con ellos para ver si puedo conseguir por ahí la imagen. Pero ese satélite tiene pares estereoscópicos, se puede hacer, se puede Ellos, utilizar ellos, para... ellos, no, su forma de trabajar, esto, estuve aprendiendo un poquito de ellos. Sí, Su forma de trabajar no es con pares estéreo, es con multivista. Es decir, los satélites tienen muchas formas muchos ángulos de observación del mismo lugar en diferentes tiempos. Por ejemplo, como ellos en este momento tienen 4 o 6 satélites, ellos agrupan en un mes o 2 meses agrupan el número de escenas y con eso aplican triangulación, digamos, fotogrametría y sacan un vale, modelo de elevación digital. vale, de acuerdo. Y, Sí, sí, a y ver, sí, eso sería un problema si entre una imagen y otra hubiera, yo qué sé, 2 meses o 3 meses, pero si hay unos pocos días correcto. no sería problema. Sí, justo por eso te digo que estoy averiguando para ver si en esa época existe suficiente imágenes para ver si podemos Vale, hacer un denser, ¿no? fenomenal. Sí. José, ¿has recibido la imagen? José, Te la ¿nos he enviado escuchas? Ramón. Ah, Ramón la tiene envi- también. Ah, la tengo yo ay, también. Y lo veo un poco confuso, aunque yo sé dónde está Pampacolca. Pampacolca está en la vertical del glaciar que se monitorea, que no es el que ha mostrado Ramón, sino 4 o 5 glaciares hacia la esa. Es el glaciar Tihualca. Y aquí, bueno, pues lo que pasa es que las veo un poco, claro, es que son negativos, creo, además, ¿no? Claro, Claro. Pero bueno, está muy bien. Repito que a lo mejor incluso tenemos que esperar a ir allí, pero yo tengo las fotografías aéreas del año 45 en fotografía, muy buenas, en papel fotográfico, y de eso existen los negativos. Si conseguimos el escaneo fotogramétrico de esas fotografías, podemos hacer unos DEMS del año 55, que eso estaría extraordinario. Aunque asumo que necesitamos los puntos de control todavía, ¿no? Para eso también. para todo sí, vamos a necesitar los puntos seguro. Pues entonces, la primera misión el año que viene es recorrer todo con un GPS diferencial. Bueno, pues por mí, a mí me parece que estupendo todo, vamos, que me alegra que vayáis avanzando. Y en principio, lo que habéis comentado de estas imágenes de los años 70, yo creo que sí que merece la pena hacer el escaneo fotogramétrico y ver qué tal va a quedar, ¿no? ¿No, José? Sí, me preguntas a mí, sí, yo de hecho, hay una chica, Ivana Escape, que había contactado por su cuenta con el SAN
como se llame ahora, y nos habían contado un poco lo mismo. Entonces, lo que hay que averiguar, en el IGN me dijeron que en el SAM tienen los mismos negativos. Yo os puedo dar la numeración de las fotografías aéreas. Si queréis, os las doy ahora. Las tengo por aquí, para hacer la averiguación. ¿Ah? Os puedo dar los números de los fotogramas. Sí. Hay que probar nada más. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya, vamos a intentar averiguar en el IGN, vaya a ver otro tipo de información. Tenemos algunos amigos ahí, de repente hay algo que se escapó a lo que tengan reportado. Vale, estupendo. Vale, Yo, yo tengo aquí. en cuanto reciba la comunicación de que tengo el dinero dispuesto para poder empezar a gastar, os lo diré, os avisaré para que podamos avanzar en todo esto, en ir comprando los escaneos y todo esto. De momento no tengo la confirmación, pero será dentro de muy poco, así que yo creo que esto es de lo primero que podríamos hacer. Ok. ¿Queréis que os diga números de fotogramas? Los tenemos escaneados en baja resolución también. Eso os lo puedo compartir. Mira, voy a buscarte esto, José. Sí, pásales esa información, José. Sí, mira, ya verás. Mira, lo primero, yo te voy a dar una lista de fotogramas que incluyen no solo los glaciares, sino el resto de la montaña. ¿Vale? Y luego voy a buscar el escaneo de estos fotogramas, aunque no sea con tanta resolución como con el escaneo fotogramétrico, pero te los voy a pasar. Mira, de la 15.170 a la 15.185. Ahora te digo la fecha y los datos del vuelo. 15.170 a 15.185. Eso es la parte central de la montaña, la que incluye los glaciares. Pero luego más abajo también nos interesa localizarlos de la 14.687 a 14.700. 14.687 a 14.700. Otra pasada es de 15.489 a 15.502. Y ya la última, 15.82 a 15.96. 15.82 a 15.96. Y voy a buscar ahora mismo un enlace para que te puedas descargar en un escáner no de alta resolución, pero las imágenes. Para que las descarguemos, porque así lo hacemos ahora mismo. Y a ver si se abre el Drive. Está abriendo. A ver. A ver, estudio un momento. Coropuna. Imágenes de directo, fotos. Vale, aquí están. Fotos aéreas Coropuna. Un momento, que te voy a confirmar. Te voy a pasar una carpeta entera. Del año 55, con la fecha 15/7/55. Perfecto. Están escaneadas, cada una tiene 100 megas también, pero con el escáner fotogramétrico es como conseguiríamos una calidad, como sabéis, suficiente para hacer modelos, que serían maravillosos. Esto, a ver dónde lo mando. Te lo voy a mandar, José, a tu WhatsApp. Ahí. ¿Vale? Esas son las del año 55, 15/7/55, con su número y con todo. Pero vamos a aprovechar y lo hacemos todo ya. Te voy a pasar ahora las del año 86, que en el SAM me dijeron que se habían perdido, se habían quemado los... Pero tengo ortofotos también, que las puedo buscar. Un momento, a ver si consigo abrir la carpeta que es listo.
Vale. Es Te que voy a averigua pasar de- ahora fotos aéreas del Coropuna del 21 del 10 del 86. Copiar. averigua, de repente las conseguimos en alta, qué sé yo. Claro, claro, y aparte las podéis manejar y verlo. Y aquí somos todos del mismo tipo. Podéis ver con estereoscopio, por ejemplo. Ahí van las del 86. Te voy a dar también, bueno, tengo más cosas. Espera un momento que habrá otra vez la carpeta del Drive, a ver qué tengo para ofrecerte en este supermercado. Bueno, aquí tengo ortofoto. Yo creo que es interesante que te ofrezca la ortofoto. Ortofoto de cada uno de esos años. Fotos aéreas, imágenes satélite, ortofotos, a ver. Ortofoto Coropuna del 55. Esto es la ortofoto que me generaron con las fotos que te he enviado del 55. Copiar vínculo. De manera que me gusta además que estos archivos regresen a Perú. A ver un momento. Aquí está WhatsApp. Ahí va la ortofoto del 55. Te voy a pasar también la ortofoto del 86. Esto les llevó mucho trabajo a los colegas porque no tenían casi puntos para georreferenciar. Muy bien, y ahora te voy a pasar la ortofoto del Coropuna del 21 de octubre del 86, que está hecha con las fotos que te he pasado antes. WhatsApp. Muy bien. ¿Qué más puede interesar? Bueno, luego tenemos imágenes de satélite, tenemos un vuelo que creo que lo hizo el IGN o el SAN y se lo dieron al Senami, Senami nos lo pasó y el problema es que no están georreferenciadas entre sí. ¿Qué te parece, Ramón, si se lo paso para que ellos lo vean y a ver qué se puede hacer? Si es esa imagen que tiene tanta calidad, sí, estaría bien porque la imagen es estupenda. Lo que pasa es que las imágenes unas con otras no solapan bien, no casan bien. Entonces, si hubiera una manera de que queden perfectas, estaría fenomenal, porque esa imagen nos va a venir muy bien para hacer el mapeo. Sí, y además, José, ahí va. Los archivos que os he pasado tienen unas mallas que como unos pins asociados que debieron hacer para construir las ortofotos, los archivos de total, y esos son DEMS, ¿no? De Este, esa información. Ramón, lo Sí, que vamos a revisar lo que nos está compartiendo José sí, y voy a hacer un diagnóstico especialmente qué se necesitaría para poder ajustar las imágenes. sí, también, o sea, no tenéis por qué hacer el trabajo, simplemente dar ideas. Vosotros sois los expertos, a lo mejor a nosotros simplemente se nos escapan. Claro, claro. Lo que pasa está que a nosotros siempre nos gusta analizar, hacer un Sí, diagnóstico y dimensionar la inversión en tiempo, digamos. Un tema así, estupendo. Sí, sí, ¿sí? sí. Y eso le reportamos en una nueva reunión para que tengan una idea de qué tan complejo está el problema, ¿cierto? Perfecto. Hay que tener en cuenta que esas imágenes, muchas de esas imágenes que les ha mandado José, en realidad con ellas no vamos a poder hacer modelos digitales de elevaciones, son simplemente para hacer mapeo. Por ejemplo, esa que tiene el problema de que las distintas imágenes no casan bien, esa solo la vamos a utilizar para hacer cartografía de las áreas que han quedado desglaciadas y cosas así, de formas glaciares, pero no la vamos a utilizar para hacer un modelo digital. Pero vamos, cualquier idea que se os ocurra nos viene bien en cuanto a utilización de imágenes de satélite y todo esto. Ramón, una Sí. pequeña nota, ¿no? Justo con José Úbeda, por la sugerencia de él, de algún modo probamos ese método de generar modelos de elevación multivista Uh-huh. para un caso en Puno. En Puno, eso es la zona del sur del país, cerca Sí. del Quilcaya. Entonces, el resultado hasta el momento, hay una pequeña un detalle, ¿no? En las imágenes en modo multivista, hemos probado con imágenes de daños distintos, ojo, para generar los modelos de elevación. Y en lo que es zonas agrícolas o zonas de río, no es lo adecuado el resultado, pero en las No, claro. zonas de macizos o de zonas de montaña es bastante apropiado.
Sí, pero no hay zonas mayor glaciares, ruido. hay que Claro, tener es en cuenta distinta. que en zonas glaciares es distinto. Si son de varios años, no va a Sí, valer, porque entre un año y otro el glaciar o ha perdido o ha ganado masa. claro, claro, Entonces, la claro. superficie es o más alta o más baja. Más baja, exacto. Entonces ahí hay un pequeño problema, Entonces, ¿no? Pero igual, como eso revisando es. nuestra data, no hay mucha data estéreo de Perusat hasta el momento. Tenemos imágenes monoscópicas, que voy a compartirla ahorita para que vean dónde está. Estoy completa. Son estas de aquí que tenemos. Está actualizado hasta el año 2000, hasta hace poco, ¿no? Hasta el 2021 hay unas tomas en el año 2021, junio. Esto es lo que tenemos en Perusat en monoscópico. Todos son monoscópicas. Y estéreo tenemos imágenes de año 2018, dos pares estéreo de spot, que sí cubren todo el glaciar completamente, ¿no? Las Perusat cubren menos, cubren más o menos algo así. Este es el ¿Son glaciar. de qué época del año? Hay imágenes variadas en este grupo de aquí. Acá hay imágenes desde el 2017 en adelante, monoscópicas todas. Eh, Son monoscópicas, nunca cubren, debido al tamaño del glaciar, no lo cubren todo, lo cubren siempre, generalmente una mitad, Tiene bien bastante un lado, nieve. bien el otro. Sí, y bueno, entonces es lo que hay. Yo creo que habría que darle una probada de todos modos a generar un modelo con multivista y ver qué se puede obtener, ¿no? De repente en las zonas donde ya no hay nieve, donde no hay, podríamos tener una buena geomorfología, ¿no? No tanto en la parte de nieve, pero en las partes que no tiene nieve, por la deglaciación, podría ser útil, ¿no? Sí. Sí, cuando hablas de multivista, ¿cuánto es la diferencia de tiempo entre una imagen y otra? Depende de la imagen. Lo que hemos probado en Puno han sido en par estéreo de imágenes del 2017 con 2019 y luego 2019-2020. Y lo que es el macizo es bastante apropiado los resultados obtenidos, ¿no? En las partes Ya, despejadas claro. de ningún tipo de cobertura, ¿no? Las partes que sí tiene zona agrícola sí varía mucho porque la agricultura en esa zona es muy variable de mes a mes. Inclusive entre el mismo Claro. año probamos con imágenes de 3 meses distintos y no era tan apropiado por el ruido, pero en general se pudo hacer cierta edición haciendo algunos métodos. Ahora estoy a la espera del resultado de... Es una colega peruana la que está haciendo ese tema, es alumna de José, en el máster. Ahí está evaluándonos a ver qué tan bien le resulta para su modelización. Bueno, pues vamos viendo más adelante a ver qué tal. Bueno, yo creo que por mi parte ya más o menos hemos ido hablando de todos los temas. Podemos más adelante, el próximo mes o una cosa así, ver cómo vamos avanzando sobre esto. Si tenéis alguna noticia sobre algo que habéis ido avanzando, podemos hacer una reunión y podemos agendarla sin ningún problema. Tanto José como yo nos adaptamos un poco. Pero vamos, yo creo que por hoy ya más o menos, ¿no? Está todo hablado. Sí, está claro, está claro. A mí me gustaría insistir en la posibilidad de que Comida incluya este proyecto en su POI para el año que viene poder aprovechar de verdad. A mí me gustaría que viniese al campo. Ya veremos hasta qué lugar, pero me gustaría que vinieseis allí. Sí, desde luego para tener una perspectiva del proyecto y del lugar en el que estamos trabajando, estaría fenomenal que vinierais por lo menos alguno de vosotros. Aunque no sea subir hasta la cumbre si no queréis, Exactamente. pero se puede ir en carretera hasta muy cerca y sería muy bueno que vinieseis. Aparte que hay que coger puntos de control, muchos. Y va a ser una experiencia única, muy bonita. Sí, sí, sin duda, sin duda. Ya es cuestión de ir armando el podio el próximo año. Vale, Muy bien. recordad que estamos pensando en que sea en julio, en Coropuna, y que el Calla en agosto. Lo que ha dicho Ramón antes, ha dicho que no sabemos si vamos a trabajar el Telcaya, pero creo que se refería a que vamos a trabajar primero en mayor medida el Coropuna, porque es lo que conocemos mejor, y que el año que viene lo que vamos a hacer es una primera aproximación a Telcaya. Sí, eso es un macizo, bueno, es un glaciar que no conocemos, entonces a lo mejor el año que viene lo único que vamos es a conocerlo, a intentar hacer alguna exploración geomorfológica o algo así y ya está. Y dejar el trabajo de campo más largo y más grueso para el año siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, el
el verano de aquí, pero en la estación seca del año 2022 trabajaríamos sobre todo en Coropun. Y espero que con ellos. Y espero que con vosotros, sí. De verdad que vais a tener las mejores condiciones para ir. Simplemente meterlo en el POI y luego ya veremos. Bueno, pues podemos dar por acabada la reunión, yo creo. Sí, pues la subiré al Drive y les comparto. Muy bien, pues muchas gracias por las gestiones que habéis ido haciendo y seguimos hablando, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Seguimos en Buen contacto. día. Venga, Buen día. buen día, buen día. Buen día. Chao.